Bueno, es que... Espera, perdona, Campillo. Sí, bueno, yo respecto a lo del Consejo Ecuménico de las Iglesias, me parece perfecto que ellos digan quiénes pertenecen a la Iglesia o no pertenecen a la Iglesia, y que digan que los que confiesan. Para mí, la verdadera confesión de Jesús y la verdadera adhesión a Jesús es vivir la doctrina de Jesús. Entonces, si hay una persona que en América Latina, por ejemplo, sigue a Jesús y vive a Jesús, para mí pertenece mucho más a la Iglesia que muchos que lo confiesan y que están confesándolo y predicándolo continuamente y no se comprometen, por ejemplo, en la liberación de los demás, en el trabajo apostólico, en la ayuda a los pobres, etc. Y eso es realmente lo que define para mí a un cristiano. Y yo quisiera que se viera claro que para mí cristiano está antes que Iglesia. Es decir, que la verdadera pertenencia, yo creo que eso a mucha gente le puede iluminar y le puede ayudar. Es decir, si esa señora que está ahora viéndonos y que está ayudando, por ejemplo, a una persona que está enferma o un anciano, y está viviéndolo eso desde el Evangelio, ha leído esas palabras de Jesús, ha leído las bienaventuranzas, y le dicen cuáles son esos antieslóganos de la felicidad que están ahí, y eso lo vive. Realmente eso es para mí pertenecer a lo que yo considero. Sí, Pedro, pero no es tan fácil definir la doctrina de Jesús. ¿Cuál era? Porque lo mismo se titula cristiano el presidente Bush que ella Curía. Es decir, que hay un Jesús revolucionario, hay un Jesús celote independentista, un Jesús asenio, un Jesús oriental, un Jesús pagano. Cada uno lo interpreta como quiere. Pero los que han vivido cerca de santos, de personas que se han entregado plenamente, saben perfectamente distinguir al señor Bush de una persona que está trabajando en un barrio pobre entregado a los demás. Eso lo sabes tú distinguir, lo sabes distinguir cualquier bicho viviente. Yo estoy diciendo que hay unos testimonios... Bueno, yo y tú lo sabemos distinguir. El 80% de los ciudadanos norteamericanos que apoyan a Bush cuando predica guerra santa contra el Islam en nombre de Jesús, parece ser que no lo saben distinguir. Yo creo que cuando una persona se enfrenta con su yo profundo en momentos claves de su vida, como puede ser la hora de la muerte, en momentos difíciles y demás, es decir, sabe perfectamente distinguir lo que es un interés político de lo que es una adoración gratuita. Porque me parece que es Busto en ese libro el que dice, hablando de Jesús, que lo que caracteriza más a Jesús es el amor gratuito, ¿no? Bueno, claro, es que aquí lo que pero vemos es una connotación universal, también de Buda, también de... Bueno, la compasión de Buda, y yo soy muy afecto al budismo y leo mucho budismo. La compasión de Buda no es exactamente el amor de Jesús. Quizás la diferencia que hay, por ejemplo, entre Jesús y Buda es el tú. En Buda, como tú sabes muy bien, y en el budismo y en el hinduismo también, Dios es mucho más difuso. Y quizás la diferencia del cristianismo es que Dios aparece en un tú, aparece en un ser concreto que es Jesús. Ese es quizás el matiz que hay entre el budismo y el cristianismo. Y entonces, eso de la gratuidad... El matiz, perdona Pedro, y también la confusión. Es decir, yo creo que la palabra Jesucristo es una palabra confusa, porque hay un Jesús histórico y luego Cristo, que prácticamente es el Mesías en griego, y que eso ya es un arquetipo de la conciencia. De la misma forma que existe el Buda, y luego existe Siddhartha, Sakyamuni, etcétera. Y claro, en Oriente no se produce esa confusión extrema entre el arquetipo moral y el personaje histórico. Porque no hay encarnación. No hay encarnación. Hay reencarnación. Sí, pero no hay encarnación de Dios, del Hijo de Dios. Fíjate que yo no lo sé cómo lo saben, pero dicen que Buda, antes de llegar a ser Buda, tuvo 553 reencarnaciones. Perdona. No, lo que quiero decir es que Jesucristo es la confesión de fe. Jesucristo es Jesús, es el Cristo. Es la confesión de fe cristiana. O sea, es una palabra, si se quiere, confusa, o si se quiere, es una palabra pregnante. Lo que está diciendo es la confesión de fe cristiana. Bueno, por ejemplo, Jung dice que no, que el Cristo es un arquetipo de la conciencia y que desde ese punto de vista cabe hablar de un Cristo precristiano, un Cristo cristiano y un Cristo postcristiano. Este es otro. Pero lo que yo quería decir es que... que termine, sí, José Ramón. Lo que yo quería decir a propósito de en qué radica lo cristiano, que es el tema en el que se estaba aquí diciendo, por eso hay evangelios canónicos, o por eso hay un texto canónico. Evidentemente que los evangelios son muy distintos, y Juan es distinto de Mateo. El evangelio de la Iglesia, el evangelio eclesial es Mateo. Pero la Iglesia reconoce esos evangelios distintos como la norma del ser cristiano. O dicho, por eso es el canon. ¿El señor Bush es cristiano o no?
vamos a ver si lo que hace está en los evangelios. Me da igual que esté en Juan, que en Pablo, que en Mateo, aunque son evangelios distintos. Por eso son canónicos, porque la experiencia cristiana está ahí reflejada. Curiosamente, el evangelio más eclesial de todos, que es el que más ha funcionado en la Iglesia, porque la Iglesia, evidentemente, Pablo tiene mucha importancia, digamos, en la fundación de la Iglesia, pero luego la Iglesia funciona sobre todo sobre Mateo, más aún. La inmensa mayor parte de las herejías que han surgido en la historia de la Iglesia es de gente que descubre a Pablo. El que empieza a leer a Pablo y lo entiende y va a decir que se hace hereje, empezando por Marción y siguiendo por Lutero, y no son los únicos casos. Porque de alguna manera Pablo es solo una parte del canon, y al meter a Pablo en el conjunto del canon, Pablo queda, iba a decir, domesticado en el conjunto del canon. Sin embargo, en la Iglesia lo que más se ha leído durante toda la tradición es Mateo. Curiosamente es Mateo el único que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso solo está en Mateo. Dicho de otra manera, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de la coherencia de vida. Es decir, claro, el decir Jesús es el Señor, esto no es un mero nominalismo, evidentemente. Esto, claro, Pablo lo dice muy bien. Si confesáis con la boca y creéis con el corazón es o sea que yo no iba nada en contra de lo que es la coherencia de vida. Lo que quiero decir es que no, para entenderse como cristiano, no es suficiente reconocer la historia de Jesús o reconocer los valores que tiene. Evidentemente, yo reconozco ciertos valores. Pero José Ramón, el que los vive es el que realmente pertenece. Ese es el que realmente pertenece, no el que confiesa. Confiesa está muy bien. Las dos cosas deben ir unidas. Unidas, pero supongamos que hay uno que confiesa y otro que no confiesa y vive. Realmente el que vive, está claro. Bueno, pero si el problema está en realmente saber si eso que estáis confesando y viviendo pertenece de verdad al Jesús del que estamos hablando aquí, o es una lucubración posterior a lo largo de los siglos, con la famosa experiencia de la resurrección, donde empieza la teología cristiana y donde se empieza a dar la vuelta a repensar la figura y el mensaje. Hay un depósito, Piñero, de algo hay una gran diferencia, es lo que yo digo, entre lo que pensaba Jesús y la religión de Jesús. Importante, que ha permanecido durante los siglos. ¿Tú no crees que hay algo? Pues lo que yo diría que lo que ha permanecido es todo una reinterpretación de Jesús posterior, prácticamente todo, y que de lo que auténticamente de ese Jesús judío del que estábamos hablando aquí, así, nítidamente, se ha conservado muy poco. Entonces, mi tesis es, si todo procede de la experiencia de la resurrección y cada uno de estos que forman esta iglesia tan amplia que tú dices, tienen su experiencia subjetiva a partir de la resurrección, se puede decir que cada uno tiene un cristianismo subjetivo con una serie de elementos comunes. Pero al ser subjetivo no lo puede imponer dogmáticamente a todo el mundo. Con lo cual el cristianismo acaba siendo un bien individual y subjetivo y cada uno tiene el suyo. No individual, porque hay un sustrato común que se repite en todos aquellos que, por ejemplo, están viviendo esa línea de fondo, que es, por ejemplo, esa donación gratuita a los demás, y que eso nosotros vemos que lo caracterizamos como con la palabra de Jesús. Yo creo que eso, hay un feeling que tú sientes cuando ves a una persona y dices, esta persona es cristiana. Eso es el Cristo, digamos, de la fe, que se ha ido manteniendo a través de los tiempos. Eso es, el Cristo de la fe, que probablemente no sea el núcleo de lo que pensaba Jesús. Eso es lo que yo digo, que es el Cristo. Campillo lleva levantando la mano. Yo es que lo que quería decir es que el lavado de pies significa fundamentalmente, como en la Eucaristía, puedes entrar ya en casa, que es lo que significaba lavar los pies siempre, para entrar en casa. Y lo realizaban los esclavos o las mujeres. O no, o el dueño de la casa, que era un gesto noble, no solo en el judaísmo. No, lo que quería decir es que lo que estabas diciendo tú, que es muy interesante, esa iglesia amplia, yo que tengo un comportamiento, algunas gentes lo dicen, de tipo cristiano, fundamentalmente cristiano, porque vivo aquí, es occidental y me agrada, no soy cristiano porque declaro con boca y corazón que no creo que Jesucristo sea hijo de Dios, punto. Por lo tanto, puedo comportarme y me comporto y me agrada comportarme así y lo tengo a honra como lo hacen los cristianos serios y profundos, pero no reconozco a Jesucristo hijo de Dios, luego no forma parte de esa iglesia, aunque me toleren.
y me acepten. Bueno, es cristiano, y no me queman. culturalmente. Es cristiano culturalmente. Es cristiano culturalmente. Con mucha brevedad, porque quería plantear una última cuestión antes de que se nos escape el programa. Con mucha brevedad. Es evidente que entre lo que Jesús predicó y lo que la Iglesia cree, hay un cambio. Y esto, los primeros que somos conscientes somos los cristianos. Jesús predica el reino de Dios y nosotros creemos en Jesucristo. Es decir, es que este cambio es así. Ahora bien, ese cambio no se da en ruptura, sino que ese cambio se da en una continuidad de lo esencial. Es decir, tú dices, se ha conservado muy poco. Esto no es un problema de pesar lo que se ha conservado. Lo que se ha conservado es la imagen que Jesús nos transmite de Dios, que tras la resurrección la entendemos en el mismo Jesús. Por eso en los evangelios se dice que soy yo, y Jesús les dice, tocad mis manos y mis pies, soy yo, y hace con ellos lo mismo que hacía antes. Los evangelios están subrayando que en el cambio ocurrido hay una continuidad. Por eso a mí me hubiera gustado tratar qué es lo que Jesús predica y cómo entiende la Iglesia posterior eso que Jesús predica tras la resurrección. Nosotros, tras la resurrección, creemos en Jesucristo, no creemos en el reino de Dios. O si quieres, creemos en el reino de Dios que es Jesucristo. Entonces, claro que hay una ruptura, pero esta ruptura no es una manipulación. Esta es la ruptura en el sentido de que la historia de Jesús, la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús en su resurrección ha desvelado su sentido. Eso es lo que decimos en la expresión, Jesús es el Cristo. Dejémoslo aquí si os parece.